El tema que vamos a tratar a continuación lleva por nombre María Santísima, la nueva Eva del nuevo Adán. Dentro de la Iglesia Católica tenemos una característica muy importante: la devoción, el amor y el agradecimiento a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María. De ella se ha escrito tantos cantos, poemas y tantos temas que a lo largo del cristianismo han ayudado a que nosotros, a través de la devoción a la Virgen María, nos rindamos más a los pies de Jesucristo nuestro Señor. No es algo malo honrar a la Virgen María, si ya desde las Sagradas Escrituras, en San Lucas 1:48 se nos dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y no es en forma idolátrica, ya que en la Iglesia Católica se nos enseña que el único culto de adoración lo tiene Dios, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a la Virgen María se le da un culto muy especial, el culto de hiperdulía, una devoción que a lo largo de los años se ha afianzado y en lugar de retroceder, sigue avanzando, puesto que dentro del pueblo católico siempre se tiene esa alegría de contar con una madre maravillosa como la Virgen María. La veneración entonces a la Santísima Madre de Dios tiene sustento bíblico, como la cita bíblica que anteriormente acabamos de dar. San Lucas 1:48, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. De ella podemos hablar tantas cosas, admirar sus virtudes. Sin embargo, queremos hacer un estudio acerca de por qué los padres de la Iglesia llamaron a la Virgen María la nueva Eva. Vamos a tener unas citas paralelas en las cuales vamos a profundizar más. También vamos a ver algunos numerales del Catecismo de la Iglesia y vamos a leer un par de frases de los padres de la Iglesia acerca de esta enseñanza. No es algo que se haya inventado en el siglo pasado. No es algo que nosotros estemos también inventando en este momento, quizás descubriendo, sino que ya en los primeros siglos de la Iglesia se veía a la Virgen María como la nueva Eva, muy unida a la misión de su Hijo Jesucristo, que según San Pablo es el nuevo Adán. Por ello el nombre de ese tema, un tema apasionante, un tema hermoso que queremos abordar a continuación. ¿Qué nos impulsa a hablar acerca de esto? Nos impulsa el amor a la Virgen María y también la devoción que a lo largo de los años se le ha tenido como Madre del Redentor. Para explicar la vinculación de la Virgen María con Cristo, el Papa Pío XII nos propone el título de María como nueva Eva. Pero este nombre ya se lo habían dado todos los santos padres. La razón de ello es que Dios ha concebido la obra de la redención a modo de una divina venganza, en la que quiso servirse en sentido contrario de las mismas armas de que Satán se valió para vencer a la humanidad. Antes de continuar, y como vamos a abordar a lo largo de este tema algunas frases de los padres de la Iglesia, es necesario explicar quiénes son los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son grandes cristianos de los 8 primeros siglos después de Cristo, distinguidos por su santidad, sus enseñanzas coherentes con su vida, que contribuyeron a edificar la Iglesia en sus estructuras primordiales. Fueron un numeroso y diverso grupo de verdaderos pastores que condujeron fielmente a los cristianos de los primeros siglos con la fuerza de su palabra y de su vida de fe, consecuente en muchas ocasiones hasta una muerte heroica, es decir, hasta el martirio. Papas como Clemente Romano, que según el testimonio de San Irineo conoció y trató a los apóstoles Pedro y Pablo, teólogos como el doctor de la Iglesia San Juan Damasceno, monjes eremitas como el después arzobispo Basilio Magno, místicos como San Agustín de Hipona, mártires como San Justino y muchos otros hombres cuya doctrina ortodoxa y vida santa ha sido reconocida por la Iglesia. Pues estos hombres de gran santidad e inteligencia y movidos por el Espíritu Santo escribieron acerca de la Virgen María como la nueva Eva. A manera de introducción, vamos a hablar de San Juan Crisóstomo. ¿Qué fue lo que él escribió? Esto es lo que afirma San Juan Crisóstomo. Cristo derrotó y venció totalmente al demonio, con los mismos medios y las mismas armas de que él se había servido para vencer primero. ¿Y cómo? Óyelo, una virgen, un madero y una muerte fueron los símbolos de nuestra derrota. La virgen era Eva, el madero, el árbol de la ciencia, y la muerte, el castigo de Adán. Pero atiende de nuevo, una virgen, un madero y una muerte son también los medios de la victoria. En el lugar de Eva está María, por el árbol de la ciencia del bien y del mal, el madero de la cruz, y por la muerte de Adán, la de Cristo. ¿Ves ahora cómo el demonio fue derrotado
por donde él mismo había antes vencido? En estas líneas que hemos leído de San Juan Crisóstomo nos damos cuenta de esa enseñanza tan maravillosa de la Virgen María como la nueva Eva, del nuevo Adán. Y San Juan Crisóstomo afirma esto, escribe esto en el siglo IV, es decir, no fue ayer, ni siquiera en el siglo pasado, ni siquiera hace 5 siglos, estamos hablando del siglo IV. Ahí San Juan Crisóstomo ya hablaba de la Virgen María como la nueva Eva. San Pablo desarrolla muy bien en la carta a los Romanos que Cristo es el nuevo Adán. Pero a nuevo Adán corresponde nueva Eva. Como decíamos anteriormente, todos los padres y doctores de la Iglesia, desde San Justino en el siglo II hasta San Bernardo en el siglo XII, estamos hablando ya de padres de la Iglesia a partir del siglo VIII, señalaron este papel de María como nueva Eva, comparándola con la primera, y afirmaron que en la obra de la redención, María fue para Cristo lo que Eva fue para Adán. Y así como en el orden de la caída todo comenzó por la mujer, también en el orden de la reparación y de la salvación, todo comienza por otra mujer, y esa mujer es la Santísima Virgen María. Ya desde que nosotros decimos Eva al revés, nos sale ave. Eva al revés, cuando se pronuncia al revés el nombre Eva, nos sale ave. Por eso decimos Ave María, Ave María, el al revés de Eva. Antes de ahondar más acerca de este paralelo entre Eva y la Santísima Virgen María, es necesario hablar de Cristo como el nuevo Adán, ya que todo lo que nosotros vamos a decir de la Virgen María nos tiene que conducir a Cristo. De esa manera, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña. En el numeral 487 del Catecismo de la Iglesia leemos: lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Numeral, repito, 487 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, lo que vamos a decir de la Virgen María nos va a conducir a Cristo, porque eso es lo que ella quiere. Recordemos lo que se menciona en San Juan capítulo 2. De los labios virginales y santísimos de la Virgen María, se nos relata que dijo: hagan todo lo que Él les diga. Y aún en el siglo XXI, ese querer de la Virgen María que nosotros hagamos todo lo que Jesús nos diga está en su corazón. Entonces vamos a hablar acerca de este nuevo Adán antes de hablar de la nueva Eva. En el Nuevo Testamento, San Pablo presenta un contraste entre Adán y Jesucristo. Todos morimos por el pecado de Adán, pero todos recobramos vida en Jesucristo. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, leemos: por tanto, así como por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y a través del pecado la muerte, y de esta forma la muerte llegó a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues hasta la ley había pecado en el mundo, pero no se puede acusar el pecado cuando no existe ley. Con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre aquellos que no cometieron una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero el don no es como la caída, porque si por la caída de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don que se da en la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sobreabundó para todos. Y no ocurre lo mismo con el don que con el pecado de uno solo, pues la sentencia a partir de una sola caída acaba en condenación, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acaba en justificación. Pues si por la caída de uno solo la muerte reinó por medio de uno solo, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por consiguiente, como por la caída de uno solo la condenación afectó a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo la justificación, que da la vida, alcanza a todos los hombres. Pues como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que se multiplicara la caída, pero una vez que se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia, para que, así como reinó el pecado por la muerte, así también reinase la gracia por medio de la justicia para vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. Encontramos también en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 21 al 22. Porque por un hombre vino la muerte, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren,
así también en Cristo todos serán vivificados. Ahí tenemos entonces cómo San Pablo enseña que Cristo es el nuevo Adán. Adán es el primer hombre creado. Cristo, que es el nuevo Adán, es el primogénito, el primero en dignidad. Adán tuvo desobediencia en el árbol del paraíso. Cristo, el nuevo Adán, tiene obediencia en el árbol de la cruz. Adán cae ante la tentación del mal. Jesucristo nuestro Señor le vence en el desierto a las 3 tentaciones que el mal le propuso. Los padres de la Iglesia profundizaron en este paralelo en que Jesucristo es el nuevo Adán y lo aplicaron a la Virgen Santísima, la nueva Eva que, con su inmaculada cooperación, participa en la redención como corredentora. Vamos a hablar de otros padres de la Iglesia. San Irineo, padre de la Iglesia del siglo II, enseñaba este paralelo. Hay que saber que Irineo fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol San Juan, por lo que estaba empapado de la doctrina de los apóstoles. Los escritos más antiguos que existen sobre la colaboración María-Jesús son de San Justino Mártir, quien también preparó el camino para San Irineo. Así es que lo que estamos estudiando no es algo de hace poco, sino es algo de los primeros siglos del cristianismo que personas santas y aquellas que tuvieron contacto con discípulos de los apóstoles enseñaban. Por lo tanto, estamos en consonancia con el mensaje de Cristo, con la enseñanza de Cristo y con la doctrina bimilenaria de la Iglesia. Si tomamos también como referencia el Catecismo de la Iglesia Católica, leemos en el numeral 489. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno, según Génesis 3:15, y la de ser la madre de todos los vivientes. Y el Catecismo de la Iglesia nos habla de que a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de la Virgen María fue preparada, dice el Catecismo, por algunas mujeres. En primer lugar está Eva, porque así como en el Edén estaba Adán con Eva y no estaba solo, también encontramos al nuevo Adán, que es Jesucristo nuestro Señor, que no está solo, sino que a su lado está la nueva Eva, de quien estamos tratando a través de este tema. Vamos a entrar entonces a puntualizar por qué a la Virgen María se le considera la nueva Eva. Para ello vamos a hacer un paralelo entre Génesis capítulo número 3, que nos habla acerca de la caída, y el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38, que se nos habla de la Anunciación, para luego hablar de la maternidad de la Virgen María sobre la Iglesia, y allí ya vamos a leer el Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 25. Así que primero vamos a hacer una lectura del Génesis, y luego vamos a hacer una lectura del Evangelio según San Lucas. Génesis capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios, y dijo a la mujer: ¿de modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado: no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues moriríais. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis en modo alguno, es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido, quien también comió. Entonces se les abrieron los ojos, y conocieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios, que pasaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me oculté. Dios le preguntó: ¿quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y comí.
El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita seas entre todos los animales y todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre el vientre, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He leído el relato acerca de la tentación y la caída. El mal habla primero con la mujer. La mujer come, llevada por desobediencia, come de ese fruto y luego lo ofrece a Adán. Se les abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos. Lo perdieron todo, perdieron la gracia de Dios. Adquirieron una deuda enorme. Por lo tanto, la muerte entra por este pecado original. Y la primera que ha pecado es la mujer. Acá todavía no se llama Eva, sino le dicen la mujer. La serpiente le dijo a la mujer. Esto hay que tenerlo muy bien en mente por lo que vamos a explicar más adelante. La mujer. Cuando Eva está en el paraíso, es una mujer ya con marido, porque anteriormente se lee en el libro del Génesis: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, de tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pero esta mujer todavía no tiene hijos. Es una mujer virgen. Ya tiene esposo, pero es una mujer virgen. Por eso la Biblia le trata así: la mujer, dijo la mujer, habló con la mujer. Este pasaje que acabamos de leer nos relató entonces el pecado original, el pecado de nuestros padres. Dios había dado un mandato: pueden comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero del árbol del bien y del mal ni siquiera lo prueben, porque el día que lo hagan van a morir. Esa era la advertencia de Dios. Sin embargo, la mujer, instigada por el mal, que es un ángel caído, peca, cae en la tentación, y ahí entra el pecado. No solo eso, sino que la mujer le da también a su esposo, quien también comió. Donde debemos situarnos es en el capítulo 3 y versículo 15, lo que se conoce como el protoevangelio, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando a Dios. Entre tu linaje, es decir, el linaje de la serpiente, y el suyo, el linaje de la mujer. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás el talón. Aquí ya se observa la promesa de un Mesías, y el mal ya sabe que va a entrar en conflicto directo con una mujer. Recordemos lo que acabamos de leer: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia o tu linaje y su linaje o su descendencia. Él te aplastará, te herirá la cabeza. Es decir, va a deshacer las obras del mal, mientras tú vas a herir el talón. Eso pasó con la concupiscencia, con el pecado original. Aquí ya tenemos entonces el mensaje, la promesa de un Mesías, que va a venir como descendiente de la mujer, de una mujer con la cual va a haber enemistad entre el mal y esta mujer. Y vamos a ver en el transcurso de este tema por qué es que el mal odia a la Virgen María y por qué le tiene miedo. Vamos también a estudiar de qué manera la Virgen María vence a Satanás. Vamos ahora a leer el Evangelio según San Lucas, en el cual se nos narra la anunciación. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 en adelante. En el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel, de parte de Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María, y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, y consideraba qué podía significar este saludo. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿De qué modo se hará esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a Isabel, tu pariente, que en su ancianidad ha concebido también un hijo.
y la que llamaban estéril está ya en el 6º mes, porque para Dios no hay nada imposible. Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lo que hemos hecho es leer primero la caída, donde está Eva y Adán, pero ahí se le llama mujer, y luego leer la anunciación, el mensaje más maravilloso que ha escuchado el mundo, que Dios envía a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos, movido por su gran amor. Según San Juan 3:16, eso movió a Dios a enviar a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que acabamos de leer, eso es lo que acabamos de escuchar. Dios envía a su Hijo, pero para ello se vale de la colaboración de una mujer, una mujer virgen. En el Génesis 3 se nos habla de la mujer que va a entrar en discordia con el mal, que va a entrar en enemistad. Por eso lo que leíamos del protoevangelio, que significa primer anuncio, Génesis 3:15, haré que haya enemistad entre ti y la mujer. ¿Ya tenemos nombre de la mujer en el Génesis? No tenemos nombre aún. Algunas profecías nos indican un poco más acerca de esta mujer, la madre de aquel que va a aplastar la cabeza de la serpiente. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Pues bien, el Señor os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí encontramos una profecía. Una virgen embarazada que va a dar a luz al Emmanuel, a Dios con nosotros. De esa profecía, cuyo cumplimiento San Mateo nos recuerda, se encuadra muy bien en el nacimiento de Jesucristo, en la anunciación de la encarnación de Jesucristo también, en el vientre de la Santísima Virgen María. Así como Adán tiene su Eva, el nuevo Adán también tiene a la nueva Eva, pero esta nueva Eva es el al revés de Eva, por eso decimos Ave María. Vamos a entrar a ver por qué la Virgen María es la nueva Eva del nuevo Adán. Y vamos a hacer como un paralelo entre Eva y la Virgen María. Y vamos a ir notando los puntos, cómo se van hilando y nos van dando una historia maravillosa. Mientras más conocemos a la Virgen María, más la amamos y más le damos gracias a Jesús, porque nos la dejó desde la cruz del Calvario, y le damos gracias a ella también, porque con su manto santo y maternal nos cubre contra las acechanzas del enemigo. Vayamos entonces con el primer punto. Eva era aún virgen, aunque no tenía esposo. La nueva Eva, es decir, la Virgen María, era virgen, pero casada con José. De eso ya hemos leído en San Lucas, que el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una joven virgen desposada con un varón de la casa de David. Este es José. Entonces tenemos lo primero. Eva era aún virgen, aunque tenía esposo. María, la nueva Eva, era virgen, pero estaba casada con José, porque los esponsales eran ya como un casamiento. Número 2. Eva fue seducida para hacer el mal a través de la mentira. La serpiente le dice: cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los frutos de los árboles del jardín, siembra la cizaña. Y Eva es seducida. El Papa Francisco recientemente dio un consejo y dijo: con el mal no se dialoga, porque es un ángel caído, pervertido y pervertidor, decía también San Pablo VI. Eva fue seducida para hacer el mal. Eso es la tentación. Es una seducción, es un llamado para cometer el mal, para caer en el pecado. Eva fue seducida para hacer el mal a través de la mentira, y ella le prestó oídos. Eva tiene oídos para el ángel caído. En el caso de María, la nueva Eva, ella tiene oídos para otro ángel. De eso voy a hablar en un momentito. La nueva Eva recibe la buena noticia de la verdad. Eva es engañada a través de la mentira. La Virgen María recibe la buena noticia a través de la verdad. Número 3. Un ángel seduce a Eva. Es un ángel caído. Es el demonio. María, la nueva Eva, un ángel le trae la palabra. Y aquí miramos entonces cómo Eva tiene oídos para el ángel caído y la Virgen María tiene oídos para un ángel que le trae la palabra, la buena noticia. Llevamos entonces 3 puntos. Vamos a recordarlos.
Eva era un virgen aunque tenía esposo. María, la nueva Eva, era virgen pero casada con José. Eva fue seducida para hacer el mal con la mentira. María, la nueva Eva, recibe la buena noticia de la verdad. Eva es seducida por un ángel caído, el demonio. A la Virgen María, la nueva Eva, un ángel le trae la palabra. Y aquí hay un punto muy interesante. Eva desobedece el mandato de Dios. Eva desobedece. En cambio, la Virgen María obedece. Y la desobediencia de Eva trajo sus repercusiones, y la obediencia de la Virgen María también trajo sus repercusiones, aunque son distintas, porque la desobediencia de Eva trae muerte y la obediencia de la Santísima Virgen María, la nueva Eva, trae vida para cada uno de nosotros. La desobediencia de Eva es causa de muerte para ella y para la raza humana. La obediencia de la Virgen María es causa de salvación para ella y para la raza humana. Por la desobediencia de Eva, se ata la libertad del hombre, se ató la libertad del hombre. Con la obediencia de la Virgen María, se libera al hombre de la atadura. La desobediencia de Eva procede de su falta de fe. En cambio, la obediencia de la nueva Eva, la Virgen María, procede de su fe. Eva desconfía de Dios. Y eso es el resultado de la tentación. No es cierto que morirán, les dijo el mal. No es cierto que morirán. Y la mujer desconfió de Dios, es decir, no tenía fe. Entonces tenemos la obediencia de la Virgen María libera al hombre de la atadura. Y tiene una fe grande. Eva no tiene fe. Duda de lo que Dios le ha dicho, porque el mal ya había sembrado cizaña. La Virgen María tiene una fe inquebrantable. Al desobedecer, Eva huye de la presencia de Dios, se esconde, se hacen unos taparrabos, es decir, al arreglarlo a su manera, se hacen unos taparrabos, tanto ella como Adán, y se esconden de Dios, huyen de la presencia de Dios, con la desobediencia. La Virgen María, en cambio, al obedecer, atrae a Dios a su seno, y eso es maravilloso, porque con su obediencia la Virgen María, al decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, atrae a Dios a su seno, y entonces se cumple lo que nosotros rezamos en el Ángelus. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. San Juan 1:14. Lo repito, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La obediencia de la Virgen María atrae a Dios a su seno. Eva, al desobedecer, huye de la presencia de Dios. ¿Qué más trae la desobediencia de Eva? Por una virgen, la raza humana fue sentenciada a la muerte. Por una virgen, la raza humana es salvada. Ahí tenemos entonces un paralelo de por qué la Virgen María es la nueva Eva. Hagamos un breve repaso. Tenemos 4 puntos. El número 4 se divide en varios, pero vamos uno por uno. Primero, Eva era un virgen aunque tenía esposo. María, la nueva Eva, era virgen pero casada con José. Eva fue seducida para hacer el mal a través de la mentira. María, la nueva Eva, recibe la buena noticia de la verdad. Eva es seducida por un ángel caído, por el demonio. En cambio, a María, la nueva Eva, un ángel le trae la palabra, pero la palabra con P mayúscula, de la que nos habla San Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, es decir, el Logos, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya llevamos 3 entonces. La cuarta es, Eva desobedece, la Virgen María obedece. Y como efecto dominó, la desobediencia de Eva trae causa de muerte para ella y para la raza humana. Ata la libertad del hombre. Su desobediencia procede de su falta de fe. Al desobedecer, huye de la presencia de Dios. Por una virgen la raza humana fue sentenciada a la muerte. También, la obediencia de la Virgen María causó un efecto dominó, pero positivo. La obediencia de la Virgen María es causa de salvación para ella y la raza humana. Libera al hombre de la atadura. Su obediencia procede de su fe. Al obedecer, trae a Dios a su seno. Por una virgen la raza humana es salvada. Ahí tenemos entonces un paralelo. ¿Y por qué? Con razón, los padres de la Iglesia, de los cuales ya hablamos, enseñaban que la Virgen María es la nueva Eva. Y aquí podríamos nosotros hacernos también un examen, porque la mayoría de nosotros decimos que somos hijos de la Virgen María, pero a veces no nos parecemos a ella. Por ejemplo, aquí podríamos preguntarnos,
¿A quién me parezco? ¿A Eva o a la Virgen María, que es la nueva Eva? ¿En qué sentido? Tengo que preguntarme, ¿y yo a quién presto oídos? La Virgen María tiene oídos para la buena noticia. Eva tiene oídos para el mal que le seduce. Muchas veces nosotros, al hacer un examen de conciencia, vamos a tener que admitir de que tenemos oídos para el mal y que a veces cerramos nuestros oídos a la buena noticia. La Virgen María recibe la buena noticia de la verdad, de la salvación. ¿A quién nosotros le prestamos más atención? Es algo que tenemos que preguntarnos. ¿A quién? ¿Nos dejamos seducir? ¿O le pedimos al ángel de la guarda que nos inspire y que nos acompañe en el camino hacia la santidad? Sobre todo tenemos que preguntarnos si somos como Eva que desobedece o somos como la Virgen María que obedece. Ciertamente la desobediencia que nosotros vamos a tener como un efecto dominó va a traer también consecuencias en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en el trabajo, en el estudio. En cambio, la obediencia trae bendición. ¿A quién nos parecemos cuando desobedecemos? A Eva. ¿A quién nos parecemos cuando obedecemos la palabra de Dios? A la Santísima Virgen María. Hoy en día estamos en tiempos de desobediencia. Cada quien realiza las cosas como bien se le apetece. El pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Sobre todo cuando leímos Génesis 3 y se nos hablaba acerca de la caída, hay un momento que se nos narra que Eva vio el fruto del árbol como algo apetecible para alcanzar la sabiduría, guiada por lo que el mal le había dicho: seréis como dioses. Podríamos agregar otro punto, el punto número 5. Eva peca porque quiere ser como Dios. La Virgen María es la esclava del Señor. La Virgen María dice: he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces, mis estimados hermanos, tenemos que Eva peca porque quiere ser como Dios. La Virgen María es la esclava de Dios. Por eso, la Virgen María es la nueva Eva del nuevo Adán. Tan importante es la obediencia que en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 494, en el segundo párrafo, podemos leer lo siguiente. Ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en afirmar: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Voy a leer esto porque es impresionante. El nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Creo que es necesario repetir estas últimas palabras. La muerte vino por Eva, la vida por María. Entonces podemos añadir a nuestros numerales de comparación entre Eva y la Virgen María como la nueva Eva un sexto punto, porque llevábamos ya 5. El sexto punto sería: por Eva entró la muerte, por la Virgen María entra la vida. Entonces, ustedes se darán cuenta que lo que hemos estado platicando y enseñando está en consonancia con el magisterio de la Iglesia. Es una enseñanza que se nos propone a través del Catecismo. La Virgen María, la nueva Eva, Ave María. Y encontramos otro paralelismo maravilloso cuando leemos Génesis 3, que ya lo hemos hecho, y posteriormente leemos San Juan, capítulo 19, versículo 25. Allí dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, le dijo a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Por supuesto hay que explicarlo. Vamos a la explicación de eso. Si hemos estado poniendo atención, ya un poco nos hablaba San Juan Crisóstomo con una frase que leímos casi al iniciar esta enseñanza sobre la Virgen María, que es la nueva Eva. Pero vamos a repetirlo para de allí agarrar impulso y luego explicar San Juan 19:25. Lo que afirma San Juan Crisóstomo es lo siguiente: Cristo derrotó y venció totalmente al demonio con los mismos medios y las mismas armas de que él se había servido para vencer primero. ¿Y cómo? Óyelo: una virgen, un madero y una muerte,
fueron los símbolos de nuestra derrota. La Virgen era Eva, el madero el árbol de la ciencia, y la muerte el castigo de Adán. Pero atiende de nuevo, una virgen, un madero y una muerte son también los medios de la victoria. En el lugar de Eva está María, por el árbol de la ciencia del bien y del mal, el madero de la cruz, y por la muerte de Adán, la de Cristo. ¿Ves ahora cómo el demonio fue derrotado por donde él mismo había antes vencido? De esta enseñanza de un padre de la Iglesia como San Juan Crisóstomo, podemos inferir lo siguiente. Estamos en un monte, el jardín del Edén. Allí están Adán y Eva y la serpiente. En San Juan 19:25 estamos en otro monte, el Gólgota. Y ahí tenemos al nuevo Adán, Jesucristo nuestro Señor, a la nueva Eva, la Santísima Virgen María. Ahora ustedes dirán, hermano, ¿y dónde está ahí el demonio? Para eso hay que hablar un poco de San Mateo capítulo 4 y las 3 tentaciones. ¿Cómo empieza el mal a tentar a Jesús? ¿Con qué palabras? Encontramos las siguientes palabras. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Así inicia el mal la tentación. ¿Dónde está luego el mal? ¿En quién está personificado o ejemplificado? En la crucifixión de Jesús. La palabra del Señor nos narra que junto a Jesús fueron crucificados 2 malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pues el que está a su izquierda le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Te das cuenta cómo en el mal ladrón, como se le conoce popularmente, está reflejado el mal? Las mismas palabras que utilizó el mal en la primera tentación, si eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan, son las mismas palabras que utiliza el mal ladrón. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Entonces tenemos un monte, el jardín del Edén, otro monte, el Gólgota. Tenemos a Adán, tenemos al nuevo Adán que es Jesucristo, tenemos a Eva y tenemos a la nueva Eva que es la Santísima Virgen María. Tenemos también al mal en el Edén y tenemos al mal personificado y ejemplificado en el mal ladrón. Pero aquí he utilizado el nombre Eva por cuestiones pedagógicas. Sin embargo, recordemos que el hombre le pone a la mujer el nombre Eva, que significa madre de los vivientes, luego del pecado. Antes del pecado solo se decía la mujer. Por eso, no es de extrañar que Cristo nuestro Señor, a la Santísima Virgen María, según nos consta en las Sagradas Escrituras, en unos pasajes, no le llamó mamá o mami, sino le llamaba mujer. Por ejemplo, en San Juan 2, cuando la Santísima Virgen María le va a decir, hijo, no tienen vino, ¿cómo responde él? Él responde diciendo, mujer, no ha llegado mi hora. Mujer, a ti y a mí, ¿qué? No faltan aquellas personas que quizás por ignorancia, porque solo Dios conoce los corazones, tachan a Jesús de desobediente con la Virgen María e irrespetuoso. Y llegando tal la furia y a veces un odio hacia la Virgen María, dicen que ellos no respetan a María porque tampoco Jesús la respetó. No le decía mamá, sino le decía mujer. Para entender por qué Jesús le decía a su mamá mujer, hay que leer el protoevangelio. Pero eso lo vamos a decir en un momentito. Volvamos a San Juan 19:25 y a Génesis capítulo 3. En ese monte, Eva y Adán caen en la tentación. Comen del árbol, de un madero, es decir, del árbol, del bien y del mal. Y ahí entra el pecado. Ahí entra el pecado. Luego Adán le pone a esa mujer el nombre de Eva, que significa madre de los vivientes. Pasémonos ahora a San Juan 19:25. Tenemos un monte, el Gólgota, tenemos al nuevo Adán, tenemos a la nueva Eva, a la mujer. Y como Cristo desde la cruz le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y a partir de ese momento, dice la Sagrada Escritura, el discípulo se la llevó a su casa. Es decir, ahí la Virgen María se convirtió en nuestra madre, la madre de los vivientes, la madre de los cristianos, por encargo del nuevo Adán que es Jesucristo nuestro Señor. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Ahora, mis estimados hermanos, nos damos cuenta que lo que sucedió en ese monte, en el Edén de la desobediencia, el nuevo Adán Jesucristo y la nueva Eva con su obediencia, recapitulan esa historia fatídica y nos devuelven la vida. Cristo como Redentor. Y algunos santos enseñan también la Virgen María como corredentora. Ahora hablemos un poco acerca de por qué Jesús le llamaba mujer a su mamá.
Para eso hay que recordar lo del protoevangelio del Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Eso fue lo que leímos, entre ti y la mujer. Cuando Jesús le dice a su mamá mujer, no lo dice por desprecio, sino al decirle mujer, le está diciendo tú eres la mujer profetizada en Génesis 3:15. Tú eres la mujer profetizada en Génesis 3:15. Acá no hay falta de respeto. Y es que sería muy bajo caer en eso. ¿Hasta dónde se desencadena esta mala interpretación, este mal pensamiento? Si Jesús no trató bien a su mamá por decirle mujer, Jesús pecó contra el cuarto mandamiento. Y si Jesús pecó contra el cuarto mandamiento, Jesús no es Dios. Y si Jesús no es Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Entonces ahí nos damos cuenta que muchas personas llevadas por ignorancia hacen ver a Jesús como un pecador, desobediente a su madre. Pero no fue así. Claro que no fue así. La Virgen María, mis estimados hermanos, es la nueva Eva, por lo que hemos dicho anteriormente. Pero todavía falta un punto por tocar, que es un punto muy necesario. Antes de abordar ese último punto, me parece necesario leer lo que en el numeral 505 del Catecismo se nos dice. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será esto? La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. Según San Juan 1:13, la acogida de esta vida es virginal, porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. Numeral 506. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, que no está adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Escribe San Agustín: más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe, que al concebir en su seno la carne de Cristo. Vamos entonces al último punto. Para eso es necesario volver una vez más al protoevangelio. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, su descendencia y tu descendencia. Ella te pisará la cabeza, o él te pisará la cabeza, mientras tú vas a herir su talón, su carcañal. El Génesis abre hablando de una enemistad entre el mal y la mujer. Desde ahí el mal sabe que va a haber una guerra con una mujer. Leímos también Isaías 7:14. La Virgen está embarazada y da a luz un hijo. El nombre de la Virgen ya se nos da en San Lucas 1:26. El nombre de la Virgen era María. Ahí el mal ya sabe que con esa mujer no va a poder. Ella también le aplasta la cabeza. El hijo, la descendencia de la mujer, es el que nos rescata del dominio del mal. Pero la Virgen María, que no conoció pecado, le aplasta también la cabeza al espíritu del mal. Por eso nosotros los católicos, el 8 de diciembre, celebramos con alegría el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. ¿De qué se trata eso? Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 490. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Numeral 493 del Catecismo. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Voy a recalcar lo último que he leído. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de su vida. Es llena de gracia. Resumamos en qué consiste la Inmaculada Concepción. Nada más y nada menos que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Le aplastó la cabeza al mal. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacemos con pecado original. Ya lo dice el Salmo 51:7. En pecado yo nací, en pecado me concibió mi madre. Y ahí tenemos esa herida entonces.
de la desobediencia de nuestros primeros padres se cayeron en la tentación del mal, pero la Virgen María no, porque ella fue concebida sin pecado original. Y lo que leí del numeral 493 del Catecismo, que nos decía que por la gracia de Dios, María permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Por eso el mal la odia, porque con ella no pudo, porque ella le aplasta la cabeza. Muy hermosa la imagen de la medalla milagrosa, donde miramos a la Virgen María de manera majestuosa y debajo de sus pies a la serpiente, que está viva, pero está bajo los pies de la Virgen María. Está bajo sus pies. Ella le vence y ella nos cobija con su manto sagrado. Y así como el Génesis abre hablando de esa enemistad, y así también se abre las Sagradas Escrituras, el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, nos va a hablar también de una guerra, de una enemistad, en el capítulo 12 del Apocalipsis. Dice el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Está encinta y grita al sufrir los dolores del parto y los tormentos de dar a luz. Hagamos allí un alto. Dice que en el cielo apareció una gran señal. Quiero aclarar lo siguiente. Este versículo del capítulo 12 del Apocalipsis tiene un par de interpretaciones. Las dos válidas. La primera, que la mujer es la iglesia que va a dar a luz a Jesucristo a las naciones. Pero más propiamente, esta mujer es la Virgen María, que literalmente estuvo embarazada y dio a luz al Hijo de Dios. Hay quienes también dicen que la mujer presenta rasgos aplicables a Israel, a la Santísima Virgen y a la Iglesia. Es decir, estas tres interpretaciones se pueden dar, que la mujer representa rasgos aplicables a Israel, a la Santísima Virgen y a la Iglesia, aunque directamente se refiere más a María Santísima, cuya maternidad conllevó el dolor del Calvario. Por eso se dice que grita de dolor. No es un dolor tanto físico, sino recordemos lo que ya se le había profetizado en San Lucas 2:35, lo que le dijo Simeón: a ti misma una espada te atravesará el alma. Este dolor ya había sido profetizado como una señal también en Isaías 7:14, y el Señor dará esta señal: la Virgen está embarazada. Y aquí encontramos otra vez, apareció en el cielo una gran señal. Tenemos a una mujer vestida de sol, es decir, está embarazada del sol de justicia, del cual se profetizaba que trae la salvación o la salud en sus rayos. La luna está bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Por qué de 12? ¿Por qué no de 13? ¿Por qué no de 14? ¿Por qué no de 10? Recordemos que el número 12 es un número simbólico. 12 tribus en Israel, 12 apóstoles. 3 de la Santísima Trinidad por 4, que son los 4 puntos cardinales del mundo, nos da el número 12, el pueblo, la universalidad. Es decir, esta mujer que tiene corona significa que es reina. ¿Y es reina de qué? De todo el universo. Es reina del pueblo de Dios. Está encinta y grita de dolores. De ahí hablamos un poquito de eso. Versículo número 3. Atentos porque aquí va a aparecer otra señal. Apareció entonces otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Nos damos cuenta entonces cómo aquí ya nos dan dos señales. Primera señal, una mujer vestida de sol, embarazada, con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas. Por otro lado, un dragón, la mujer y el dragón. En el Génesis, enemistad entre la mujer y la serpiente, que representa el mal. Y este dragón, literalmente nos dice Apocalipsis, este dragón es Satanás, es la serpiente antigua. Si leemos más adelante Apocalipsis 12, pero ahora vamos a leer el versículo 9. Fue arrojado aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que seduce a todo el universo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Nos damos cuenta entonces cómo lo del Génesis 3:15, esa profecía que se cumple en la vida de la Santísima Virgen María, se nos relata también en el Apocalipsis. Pero nosotros sabemos quién venció. Cristo vence en la cruz al mal, con su obediencia, resucitando al tercer día, enviando al Espíritu Santo. Y aquella mujer, que es la nueva Eva del nuevo Adán, también aplasta la cabeza a la serpiente por su obediencia, porque nunca pecó, porque fue concebida sin pecado original, llena de gracia. Esa enemistad entre el mal y la mujer, que es la Virgen María,
se nos sigue ejemplificando en el versículo número 13 del capítulo 12. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentada durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, lejos de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó de su boca como un río de agua tras la mujer para arrastrarla con la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer. Abrió la tierra su boca y absorbió el río que el dragón había echado de su boca. El dragón se enfureció contra la mujer y se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia. ¿Te recuerdas lo que leíamos en Génesis 3:15? Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Aquí habla otra vez de descendencia. Nosotros somos la descendencia de esa mujer, nosotros los cristianos. Leo una vez más el versículo 17 de Apocalipsis 12. El dragón se enfureció contra la mujer y se marchó a hacer la guerra al resto de su descendencia. Es decir, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Nosotros somos hijos de la Virgen María si guardamos los mandamientos de Dios y mantenemos el testimonio de Jesús. Pero eso conlleva entonces una consecuencia, que también va a haber guerra con el mal. Que nosotros que somos los hijos de esa mujer vamos a entrar en conflicto con el mal. Pero como decíamos anteriormente, ella ya le aplastó la cabeza. Cristo ya obtuvo la victoria y nosotros que somos sus hijos también venceremos. Por lo tanto, sin miedo, vamos hacia adelante porque sabemos que tenemos a nuestra madre de nuestro lado y esa mujer no nos va a desamparar y esa mujer, la Santísima Virgen María, estará con nosotros y con su manto maternal y poderosa intercesión traerá a nuestra vida la victoria para la gloria de su Hijo Jesucristo. Hablar de la Virgen María es apasionante. Conocer a la Virgen María es maravilloso. No temas en amar a María, decía un gran santo, porque nunca la amarás más que su Hijo Jesucristo. Recordemos las hermosas palabras que la Santísima Virgen, bajo la vocación de Guadalupe, le dice a San Juan Diego: ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi regazo? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Entonces, mis estimados hermanos, démosle gracias a Dios por el regalo maravilloso de la maternidad de la Virgen María y que nosotros podemos llamarnos sus hijos, hijos de la Virgen María, aquella que es madre del Hijo de Dios, aquella que es madre de Dios, se nos ha dado también a nosotros como madre nuestra. Entonces, hagamos un brevísimo resumen. La Virgen María es la nueva Eva del nuevo Adán. ¿Quién es el nuevo Adán? Jesucristo nuestro Señor. Y así como junto a Adán estaba Eva, también con este nuevo Adán está la nueva Eva, la Santísima Virgen María. Eva era un virgen aunque tenía esposo. La nueva Eva era virgen pero casada con José. Eva fue seducida para hacer el mal con la mentira. María, la nueva Eva, recibe la buena noticia de la verdad. Un ángel seduce a Eva, el ángel caído, el demonio. La nueva Eva, María, escucha el mensaje de un ángel que le trae la palabra. Eva desobedece. La Virgen María obedece. Con la desobediencia, Eva es causa de muerte para ella y para la raza humana. Con su obediencia, la Virgen María es causa de salvación para ella y la raza humana. Con su desobediencia, Eva ató la libertad del hombre. Con su obediencia, la Virgen María libera al hombre de la atadura. La desobediencia de Eva procede de su falta de fe. La obediencia de la nueva Eva, la Virgen María, procede de su fe. Eva, al desobedecer, huye de la presencia de Dios. Al obedecer, la Virgen María, nueva Eva, atrae a Dios a su seno. Por una virgen, la raza humana fue sentenciada a la muerte. Por una virgen, la raza humana es salvada. Eva peca porque quiere ser como Dios. La Virgen María dice que es la esclava del Señor. Terminemos este hermoso estudio de la Virgen María con este himno tan maravilloso. De Adán el primer pecado no vino en vos a caer, que quiso Dios preservaros, limpia como para él. De vos el Verbo encarnado recibió humano ser, y quiere toda pureza quien todo puro es también. Si Dios, autor de las leyes que rigen la humana grey, para engendrar a su madre,
¿no pudo cambiar la ley? Decir que pudo y no quiso parece cosa cruel, y si es todopoderoso, ¿con vos no lo habrá de ser? Que honrar al hijo en la madre derecho de todos es, y ese derecho tan justo, ¿Dios no lo debe tener? Porque es justo, porque os ama, porque vais su madre a ser, os hizo Dios tan purísima como Dios merece y es. Amén. Eva nos vistió de luto, de Dios también nos privó e hizo mortales, mas de vos salió tal fruto que puso en paz y quitó tantos males. Por Eva la maldición cayó en el género humano y el castigo, mas por vos la bendición fue, y a todos dio la mano Dios amigo. Un solo Dios trino y uno, a vos hizo sola y una. Más perfecta después de Dios no hay ninguna, ni es a Dios persona alguna más acepta. Oh cuánto la tierra os debe, pues que por vos Dios volvió la noche en día, por vos, más blanca que nieve, el pecador alcanzó paz y alegría. Amén. Ninguno del ser humano como vos se pudo ver, que a otro les dejan caer y después les dan la mano. Mas vos, virgen, no caíste como los otros cayeron, que siempre la mano os dieron, con que preservada fuiste. Yo, 100.000 veces caído, os suplico que me deis la vuestra y me levantéis porque no quede perdido. Y por vuestra concepción, que fue de tan grande pureza, conserva en mí la limpieza del alma y del corazón, para que de esta manera suba con vos a gozar del